Buenos días, mamitas y alumnos del matemático Pascual Saco. Continuamos con las clases virtuales, ¿ok? El curso es de geometría, tema triángulos, con su miss de siempre, Amira Ivankovic, ¿ok? Bueno, pasemos a ver qué son los triángulos. ¿Qué es un triángulo? ¿Ok? El triángulo es la figura geométrica que se forma al considerar tres puntos no colineales y tres segmentos de recta que tengan por extremos dichos puntos. O sea, esto quiere decir, bueno, ya saben chicos que el triángulo es una figura geométrica, es un polígono, ¿verdad? Entonces vamos a considerar tres puntos no colineales. A estos puntos les vamos a llamar chicos vértice, vértice A, vértice B y vértice C. Y a estos tres segmentos le vamos a llamar lados. Lado AB, BC y AC, o sea, como tú quieras llamarlo, no hay problema. Vamos a ver ahora la notación. ¿Cómo se denota? Donde tú veas un triangulito ABC, ¿no es cierto? A esto ¿cómo se lee? Vamos a decir que es triángulo de vértices ABC, ¿ok? Elementos asociados al triángulo. Aquí ya vimos algunos elementos. Vimos tres vértices y tres lados. Y aquí vamos a ver lo que son sus ángulos. Medida de los ángulos interiores, alfa, beta y teta. El triángulo tiene tres ángulos internos. Medida de los ángulos exteriores, X, Y, Z. El triángulo tiene tres ángulos exteriores. Entonces ya sabes, el triángulo es una figura geométrica que tiene tres lados, tres vértices, tres ángulos internos, tres ángulos externos. ¿Ok? Fácil, ¿verdad? Ahora vamos a ver su clasificación. Vamos a clasificarlo de dos formas, según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos. ¿Ok? Aquí en la imagen tú estás viendo la medida de sus lados. Según sus lados tenemos tres clases de triángulo: el equilátero, el isósceles y el escaleno. ¿Por qué se dice que es equilátero, Miss? Se dice que es equilátero porque sus tres lados son iguales. ¿Ok? Sus tres lados tienen la misma longitud, la misma medida. Por lo tanto, si sus tres lados son iguales, sus tres ángulos también serán iguales. Y recuerda, como en un triángulo sus tres ángulos suman 180 y son iguales, pues tiene que ser 60, 60, 60. Porque 60 más 60 más 60 es 180, ¿ok? Triángulo isósceles solamente tiene dos lados iguales y uno diferente. Ahora, como tiene dos lados iguales, también tiene que tener dos ángulos iguales, ¿ok? Mira, tiene dos lados iguales. ¿Cuál voy a poner? ¿Qué ángulos voy a poner? Aquí donde se unen, no, en este ángulo no va nada. Donde culmina cada lado, ahí van sus ángulos iguales, ¿ok? Y el triángulo escaleno, sus tres lados son diferentes, ¿ok? Por lo tanto, sus tres ángulos también son diferentes. Entonces, clasificación de los triángulos según la medida de sus lados. Tenemos equilátero, sus tres lados iguales, isósceles, dos lados iguales, y escaleno, tres lados diferentes, ¿ok? Ahora veamos la clasificación según la medida de sus ángulos. Tenemos el triángulo acutángulo, obtusángulo y triángulo rectángulo. Ahí están los tres. ¿Por qué se llama acutángulo, Miss? Porque sus tres ángulos internos son ángulos agudos. Miss, ¿qué era un ángulo agudo? Chicos, ¿no recuerdan qué son los ángulos agudos? Eso hicimos la clase pasada, ¿verdad? ¿Qué es un ángulo agudo? Es aquel que mide menos de 90 grados, ¿ok? Entonces, un triángulo acutángulo es aquel que cada uno de sus ángulos es un ángulo agudo, ¿ok? En cambio, un triángulo obtusángulo es aquel que tiene solamente un ángulo obtuso. ¿Recuerdas qué era un ángulo obtuso? Un ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados, pero menos de 180, ¿ok? Entonces, ese es un triángulo obtusángulo. ¿Y qué es un triángulo rectángulo, Miss? Su propio nombre lo dice, triángulo rectángulo. Tiene un ángulo recto. ¿Y qué era un ángulo recto, Miss? Un ángulo de 90 grados. Está representado por este cuadradito que está justo aquí, ¿ok? Muy bien, chicos. Ya vimos, según sus lados, equilátero, isósceles, escaleno. Según sus ángulos, acutángulo, obtusángulo, rectángulo. Recuérdalo, ¿ok? Y repásalo también. Vamos a ver los teoremas fundamentales de los triángulos, ¿ok? Ya sabes que en todo triángulo la suma de sus ángulos internos, y solo tiene tres hojas, la suma de sus ángulos internos es 180. Alfa más beta más teta tiene que ser 180. Ahora, Miss, ¿qué pasa si en un triángulo yo tengo dos ángulos internos y uno externo? No cometas el error de decirme, Miss, alfa más w más x es igual a 180. No, no puedes hacer eso. Ese teorema solamente lo aplicas cuando los tres ángulos son internos. Aquí solamente hay dos ángulos internos y hay un ángulo externo, ¿ok?
y un ángulo externo nada más. Por lo tanto, ¿sí? Yo voy a decir que este ángulo que está aquí afuera, el ángulo externo, es igual a la suma de la medida de los otros dos ángulos. Ojo, no del ángulo que está a su costado aquí, porque aquí hay otro ángulo interno. Él no, trabajo con los otros dos. Les digo, el ángulo externo es igual a la suma de los ángulos internos, solamente dos. ¿Ok? Tercer teorema. Ahora, ya sabes, la suma de ángulos internos, los tres, es 180. Y si yo tengo los ángulos externos, ya, la suma de tres ángulos externos es 360, ¿ok? No lo olvides. Ahora veamos algunas propiedades particulares, ¿ok? Bueno, en esta clase vamos a trabajar con los primeros teoremas, pero de todas maneras te pongo esto como teoría, para que ya lo vayas repasando, para que la próxima clase ya lo sepas, ¿ok? Acá tenemos tres propiedades particulares. A este de acá le vamos a llamar propiedad de la mariposa, propiedad del pescadito y propiedad del boomerang. ¿Ok? Propiedad de la mariposa porque, bueno, miren la imagen, se parece a una mariposa. Entonces yo voy a decir que la suma del ala izquierda, A más B, es igual a la suma del ala derecha del mariposa, X más Y. A más B igual a X más Y. O al revés, si yo quiero X más Y igual a más B. ¿Ok? Propiedad de la mariposa. Observa bien. Propiedad del pescadito, miren, parece un pescadito, ¿verdad? Entonces yo voy a decir cabeza más colita, A más B, es igual a la suma de las aletitas, X más Y. Ahí está, ¿vieron? O al revés, las aletitas igual a cabeza más colita. Ok, la cosa es que tú te acuerdes. Igual aquí, en la mariposa, alita de izquierda igual a alita derecha. Voy a sumar. Y acá cabecita con cola y aletitas, recuérdalo. Y la propiedad del boomerang. Parece un boomerang, ¿verdad, chicos? Parece un boomerang, ¿verdad? Aquí está. Parece un boomerang. Entonces yo voy a decir que este ángulo que se encuentra aquí afuera X es igual a la suma de los tres ángulos internos. Acá está el más el más el. Aquí está. Este ángulo es un ángulo obtuso, ¿verdad? Es igual a la suma de los ángulos agudos que se encuentran adentro. A más B más C. ¿Ok? Entonces, sabiendo ya los teoremas y las propiedades, vamos a ver, chicos, algunos ejemplos. Ejemplo número 1. En la figura, calcular X. Miren aquí la figura, es un triángulo, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que ver? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos tres ángulos internos. ¿Cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? 180, muy bien. Entonces yo voy a decir, ¿qué cosa voy a decir? Que 80 más 50 más X tiene que ser 180. En este lado, ¿yo puedo sumar 80 más 50? Claro que sí. Eso sería 130 más X igual a 180. El 130 que está sumando lo vamos a pasar a restar. X va a ser igual a 180, bajamos y el 130 pasa a restar. ¿Y cuánto será esa resta? 50. Qué fácil, ¿verdad? ¿Vieron, chicos? Súper fácil. Presten mucha atención, ¿ok? Ejemplo 2. En la figura calcular alfa. Miss, alfa más 70 más 40 igual a 180. No, no te vayas a equivocar. Eso se hace cuando los tres ángulos son internos. Esto no tiene tres ángulos internos. Tiene dos ángulos internos, uno externo. Y existe también un teorema para eso, una formulita, ¿verdad? Yo digo, el ángulo que está afuera es igual a la suma de los dos de adentro. No el de su costado, sino los otros dos. Entonces yo voy a decir que alfa es igual a 40 más 70. O al revés, 70 más 40, no pasa nada. ¿Y cuánto será esa suma? 110. Y esa sería la respuesta. Qué fácil, ¿verdad? Vamos a ver el ejemplo número 3. En la figura, calcular beta. Y yo tengo que fijarme qué es lo que hay en mi ejercicio. Aquí tengo un ángulo externo, otro ángulo externo. Tres ángulos externos. Ahora yo te pregunto, porque lo acabamos de ver en la teoría, ¿cuánto suman los ángulos externos, los que están afuera, los ángulos externos de un triángulo? ¿Cuánto suman? 180, no, ¿verdad? Los ángulos externos suman 360, ¿verdad? Entonces yo voy a decir que 6 beta más 5 beta más 9 beta tiene que ser 360. ¿Cuánto será 6 beta más 5 beta más 9 beta? Eso será 20 beta, igual a 360. El 20 lo pasamos a dividir. 360 sobre 20. ¿Cuánto será eso? Elimino 0 con 0, 36 entre 2. Beta vale 18. ¡Qué fácil, Miss! Chicos, es muy fácil. Presten mucha atención, ¿ok? Vamos con un ejemplito más. Ejemplito 4. Y presten atención. En la figura AC igual a BC. Calcular la medida del ángulo ABC. A ver, en el ángulo, ojo, que el ángulo se coloque en la letra del medio. ABC, en esa boquita que tenemos así, en la letra del medio. En la letra del medio, ¿sí? A ver, perdón un momento.
Listo. En la letra del medio, en B. Ahí está. Ahí va X, ¿ok? Ahora, me dan un dato que dice el lado AC igual al lado BC. Antes poníamos puntitos, ¿verdad? ¿Recuerdan? Podemos poner puntitos, dos rayitas para simular que son iguales. Yo hoy día le he puesto dos barritas para que tú puedas ver. Mira, observa. AC, una barrita de color verde, ¿has visto? Igual a BC. Entonces, si yo tengo dos lados iguales, ¿cómo se llama mi triángulo? ¿Cómo se llamará? ¿Isósceles escaleno o equilátero? ¿Equilátero? No, equilátero tiene tres lados iguales. Este solo tiene dos. Por lo tanto, es isósceles. Y si tiene dos lados iguales, debe tener dos ángulos iguales. Recuerda, no donde se unen, sino donde termina cada lado. Entonces, por lo tanto, este ángulo que está ahí, se acaba de marcar, ¿ven? Es igual al ángulo que está aquí. Y como este ángulo vale X, entonces él también debe ser X. Y ya está. Se me va a hacer mucho más fácil hallar X. Entonces yo voy a decir, ¿no es cierto?, que 80 más X es igual a 180, porque esa es la propiedad de los triángulos. X más X es 2X, ¿verdad? Baja el 80 y baja el 180. Ahora, el 80 que está sumando lo voy a pasar a restar. 2X igual a 180 menos 80. ¿Cuánto será esa resta? 100, qué fácil. Y el 2 que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. ¿Cuánto será 100 entre 2? Muy bien, 50. ¿Vieron, chicos, que es fácil? Muy fácil, ¿verdad? Seguimos con otro ejemplito más. 5 dice, en la figura AB igual a BC. Calcular la medida del ángulo DAC. DAC, en este espacio que está aquí, en A. Ahí vamos a colocar el ángulo que nos falta, ¿ok? Vamos a llenar primero los datos. AB igual a BC. Miren, ahí está. Miren, va a aparecer una línea de color verde, ¿ah? AB igual a BC. Ahí está, ¿lo vieron? Quiere decir que este lado y este lado son iguales, por lo tanto, este ángulo y este ángulo son iguales, ¿ok? Pero antes veamos, miren acá, ¿ves este triangulito de acá? El triángulo BAD. Es un triángulo rectángulo porque acá tengo este cuadradito que vale 90. Si este vale 90, ellos dos también deben de sumar 90. Como ya tengo 70, ¿cuánto me faltará? 20. Muy bien. Ahora sí. Yo recuerdo que me pedían hallar DAC. DAC en A, ahí va X. Listo. Ahora, como esto es un triángulo isósceles, tiene dos lados iguales, debe tener dos ángulos iguales. ¿Cuánto vale todo este ángulo, Miss? No me digas 20X, porque no puedo sumar los números con las letras, con las variables. No las puedo sumar, ¿ok? Eso es 20 más X. Por lo tanto, este ángulo de acá también vale 20 más X. Olvídate del 60. En todo el triángulo, también todo el grandazo, es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, este ángulo que es 20 más X, más este ángulo que es 20 más X, todo debe sumar 90. 20 más X debe ser 90 grados. 20 más 20 es 40 y X más X es 2X. ¿Ok? Me va a quedar 40 más 2X igual a 90. El 40 que está sumando lo voy a pasar a restar. 90 menos 40. 2X será igual a 50. El 2 pasaría a dividir 50 entre 2 y X vale 25. ¿Vieron, muchachos? Qué fácil. Parece difícil, pero no lo es. Presten atención. Recuerden que ya están en quinto de primaria, ¿verdad? Entonces ya hemos pasado por varios ejemplos y ejercicios anteriormente, en la cual ya te van a ayudar como base para que tú puedas resolver estos de acá, ¿ok? Problema 6. En la figura, calcular la medida del ángulo ACB. Entonces, primero fíjate en tu figura. Tienes dos ángulos internos, ¿verdad? Y uno externo, ¿ok? Entonces, tienes que fijarte. Tengo dos ángulos internos y uno externo. Entonces yo voy a decir el que está afuera, que es 120, es igual a la suma de los dos de adentro. Y esto es una ecuación, chicos. El 80 que está sumando vamos a pasarlo a restar. Y me va a quedar algo así. 120 menos 80 igual a 4 alfa. ¿Cuánto será 120 menos 80? Eso es 40, ¿verdad? Igual a 4 alfa. El 4 que está multiplicando lo pasamos a dividir. 40 entre 4 es igual a alfa. ¿Y cuánto vale alfa? Alfa vale 10. Pero a mí no me piden hallar alfa. Me dicen calcular la medida del ángulo ACB. ACB en el medio, en C. Me piden a mí ACB. Y ACB es 4 alfa. ¿Qué, Miss? ¿Pongo igual a 10? No. No vas a poner igual a 10. Solamente alfa vale 10. Quiere decir que voy a reemplazar el alfa por 10. Entonces, ACB igual a 4 y alfa vale 10. Como no tiene signos multiplicación, por eso le he colocado los paréntesis. ¿Y cuánto será 4 por 10? 40. Y esa es la
respuesta. ¿Vieron qué fácil, chicos? A ver, un ejemplito más. En la figura calcular la medida del ángulo ABC. Ya recuerda que ven en B, ABC. Aquí va el ángulo que quiero hallar. Si AD igual a DC. Vamos a poner ese dato. Dice que AD, ahí está, ¿vieron cómo se marcó? Igual a DC. Ahí está. Él y él son iguales, por lo tanto es un triángulo isósceles. Si tiene dos lados iguales, tiene que tener dos ángulos iguales. Recuerda, donde se unen, no, donde terminan. Este ángulo acá terminó en 40, ahí también tiene que ser entonces 40. Chicos, y miren lo que se formó aquí en el vértice C. 40 más 50, 90. Se formó un ángulo recto. Esto es como si fuera un cuadradito, todo un cuadradito, 90 grados. A mí me pedían hallar el ángulo que se encuentra acá, que es X. Como todo esto es 90, 40 más X también tiene que ser 90. ¿Ya está? El 40 pasaría a restar, 90 menos 40 y la respuesta sería 50. Qué fácil, ¿verdad? Problema 8. En la figura AB paralelo a MN. Recuerda que te enseñé MN paralelo, ¿ok? Miss, pero ¿cómo voy a trabajar acá? A ver, espérate un ratito, te explico. Calcular la medida del ángulo BAC en el medio, en A. Entonces, aquí va a ir el X. BAC en el medio, aquí va a ir el X. Miss, cuando estas rectas son paralelas, cuando dentro del triángulo las rectas son paralelas, ¿qué va a pasar? Que los ángulos internos van a ser iguales. ¿Vieron? Aquí apareció el otro X. Como acá es 80, aquí también vale 80, pero por gusto voy a completar porque no me sirve. Yo solo quiero este triangulito de acá. Fíjate en este triangulito que está aquí. ¿Cuánto deben sumar los tres ángulos de un triángulo? 180. Entonces yo voy a decir que 80 más 40 más X debe ser 180. 80 más 40 es 120. Y ese 120 lo vamos a pasar a restar. 180 menos 120, X vale 60. Muy fácil, ¿verdad, chicos? Bueno, espero me hayan comprendido, ¿ok? Muchas gracias. Que tengan un bonito día. Adiós.